Buenos días, queridos hermanos y hermanas, un día más en la comunidad contigo. Es lunes 11 de enero y vamos a abrir nuestras Biblias para ver una vez más lo que el Señor tiene para nosotros. Creo que la historia más conocida con relación a David es la que tiene que ver con el gigante Goliat. Es una historia que nosotros conocemos muy bien. Ahora, comenzando en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, leemos que los filisteos reunieron sus tropas para la guerra en tierras que pertenecían a Judá, y también Saúl y sus hombres acamparon dispuestos a pelear con los filisteos. Y dice que los filisteos estaban a un lado sobre la colina y los israelitas estaban al otro lado sobre la colina, y el valle estaba entre ellos. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un famoso guerrero que se llamaba Goliat, de Gat. Este tenía una estatura de 6 codos y un palmo, es decir, casi 3 metros. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba unos 57 kilos. Sobre sus piernas tenía grebas, eran una especie de polainas que eran de bronce, y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. Dice que el asta de su lanza parecía un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba casi 7 kilogramos, y su escudero siempre iba delante de él. Dice que entonces él se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿Para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y el filisteo añadió: Yo desafío hoy al ejército de Israel. Dadme un hombre para que luche contra mí. Ahora, dice que cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Saben, cuando yo me imagino a Goliat, la verdad es que me pongo a temblar. Cuando era adolescente me gustaba mucho investigar acerca de los extremos, de los récords, y recuerdo que veía con gran asombro las fotos de Robert Wadlow, quien es considerado el hombre más alto de la historia según el libro de los récords Guinness. Él llegó a medir 2.72 metros. La mayor parte de la gente le llegaba a la cintura. Pues bueno, Goliat era un poco más grande que él, y no me imagino semejante persona con la armadura que se describe. Pero dice el relato que Saúl y todo el pueblo fueron amedrentados y tuvieron mucho temor. Ahora, es interesante cómo el Señor actúa donde pensamos que somos los mejores. Como vimos en anteriores devocionales, Saúl era alto, y era muy alto, era el más alto de Israel. Dice que cualquiera de Israel le llegaba a los hombros. Para los israelitas, su rey era lo mejor, y seguro que para los demás pueblos, la presencia de Saúl también era amedrentadora. Pero ahora había alguien mucho, mucho más grande que Saúl. Y realmente era tan grande que daba miedo. Era tan intimidador que todo el pueblo, incluso Saúl, que era un hombre muy grande, estaban sumamente asustados. Y el gran problema era que la confianza de los israelitas y también de los filisteos estaba en ellos mismos. Saúl y el pueblo de Israel estaban viendo el gran problema y sus posibilidades. Entonces, no había solución. Ellos buscaban una solución en sus propias fuerzas, en sus propios términos. Quien había sido una inspiración para ellos, ahora se veía pequeño en comparación con Goliat. Dice que Goliat durante 40 días, en la mañana y en la tarde, se acercaba a provocar a los israelitas. Entonces el relato dice que Isaí le pidió a David, que era su hijo menor, que llevara provisiones a sus hermanos, que estaban en el campamento de Israel, y ellos estaban como soldados de Saúl. Pero Isaí también quería tener noticias
de sus hijos. Quería saber si estaban bien. Entonces dice que David se levantó muy temprano y mientras hablaba con sus hermanos, oyó lo que Goliat decía provocando a Israel. Y entonces, en los versículos 23 al 25, dice que todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel, y sucederá que al que venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces David dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y estas palabras dice que llegaron hasta Saúl. Y entonces Saúl hizo llamar a David y le dijo, David le dijo esto: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Saúl dijo a David: tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y escuchen bien esto. Y David añadió: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que Jehová sea contigo. Saben, ahí hay una gran diferencia entre David y todo Israel, o los filisteos, o Saúl. Israel estaba completamente desmoralizado y atemorizado con Goliat. Saúl le dijo a David: es imposible, no puedes luchar contra él. Tú eres un muchachito y él ya es un guerrero experimentado. Pero David le dijo que él era pastor de ovejas y que había luchado incluso con leones y con osos. ¿Acaso le estaba diciendo que también él era fuerte? La diferencia es en lo que les dije que escuchemos bien. David le dijo: ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, como un león o como un oso, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. Había una gran diferencia. La confianza de David no estaba en su tamaño, porque no era una persona realmente impresionante. No estaba en su experiencia o en sus habilidades. Su confianza estaba puesta en el Señor. Bueno, el resto de la historia ya la sabemos. David dejó de lado la armadura que le habían ofrecido, tomó 5 piedrecillas y su honda. Y como decía al principio, los filisteos también estaban confiados en ellos mismos. Tenían al hombre más fuerte y al hombre más grande. Goliat estaba confiado en su tamaño, estaba confiado en su fuerza, estaba confiado en su experiencia. Entonces, como dice el relato, tuvo en poco a David, porque lo vio como un jovencito inofensivo. Pero David no era quien vencería. Y me emocionan las palabras de David cuando le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Saben, Goliat no había desafiado a Israel, había desafiado a Jehová. Entonces Jehová te entregará hoy en mi mano, y hoy te venceré. Te cortaré la cabeza,
y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que Jehová no libra con espada ni con lanza. De Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestra mano. ¡Qué hermosas palabras! ¿Dónde está la diferencia? La gran diferencia está en confiar en el Señor, no en nosotros. Hay que ver, ¿confiamos en nosotros o confiamos en el Señor? Pero saben que no solo es eso, también es ser guiados por el Espíritu o ser guiados por nuestro propio parecer. Saben, yo me pongo a pensar que si el Espíritu de Jehová no hubiera estado en David, él podía haber huido como todos los israelitas, o bien podía haberse lanzado al éxito y morir en el intento. Pero el Espíritu guió a David para hacer la voluntad del Señor. Entonces, la gran diferencia entre Saúl y David fue que Saúl hizo las cosas en su propio criterio, sin obedecer la palabra de Dios, sin tomar en cuenta la guía del Espíritu del Señor, confiando en sus propias fuerzas. En cambio, David hizo lo que el Señor le ordenó, obedeció la palabra de Dios, siendo guiado por el Espíritu del Señor y confiando en que solo el Señor podía darle la victoria. Ahora, ¿con quién nos podemos identificar? ¿Con Saúl o con David? ¿Será que las personas pueden ver la diferencia? ¿Confiamos en nosotros o confiamos en el Señor? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cómo tú obras en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos a tu Espíritu Santo para guiarnos. Y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a confiar plenamente en ti, sabiendo que tú eres quien obra, Señor, en las situaciones incluso más difíciles. Padre amado, te queremos pedir que tú nos ayudes a hacer las cosas de una forma sensata. Señor, ayúdanos en este tiempo tan difícil de poder cuidarnos, Señor, de no obrar de una forma insensata pensando que como tú estás no nos vamos a enfermar. Señor, te pedimos que tú nos ayudes y que tú nos libres, que tú nos guardes, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Mañana vamos a hacer una pausa en este estudio. Vamos a volver ya a tener a los otros ancianos en el estudio. Y el día viernes vamos a continuar con nuestro estudio a través del libro de Samuel. Que el Señor les bendiga.